vamos a hablar de política. Primero quiero presentar a mis invitados. Un gusto, nuestra queridísima colega Sabina Cojo, periodista y excomisionada de la ciudad de Miami. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tenemos también aquí a Julio Chile, analista republicano, que después tiene un evento que vamos a promocionar. Gracias por estar acá. A ver, esta tarea de Elon Musk y de Ramaswamy, que es encontrar, digo yo, como 1000 agujas en un pajar, pero de dimensiones trillonarias, ¿no? ¿Dónde están los gastos? Yo me encontré hoy una lista que parece que es bastante famosa, pero no la conocía, la verdad, de un senador que murió en el 2020 llamado por Oklahoma, Tom Chabard, que es una lista de gastos inútiles. Y hay cosas asombrosas en ella, ¿no? Hay gastos sorprendentes, no voy a enumerarlos ahora. Mi primera pregunta, y si me permite, Julio, con Sabina, ¿te parece, porque hay dos filosofías, la de que esos gastos son necesarios para ayudar a los necesitados y la otra filosofía que es la de que nos conduce a la quiebra? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que analizar Estados Unidos a nivel histórico, por muchísimos años teniendo una red social que si bien puede ayudar a los necesitados, que no fuese abusada por el sistema. Si nosotros miramos los gastos que está mirando Elon Musk y Ramaswamy en este momento, obviamente había muchos más gastos y muchos más empleados en la era de Reagan que lo que estamos viendo ahora. Y eso no quería decir que no estuviese funcionando. Dicho eso, el gobierno federal, el gobierno estatal y a nivel local sí tiene muchos gastos que pudiesen ser eliminados y que pueden ser más eficientes. O sea, yo fui funcionaria electa, estuve en la parte gubernamental y sí vi que alianzas público-privadas y que muchas veces cuando entra la empresa privada a manejar cosas que el gobierno no puede manejar por A o por B, sí puede ser más eficiente. Pienso que hay que tener un punto medio. Una pregunta. Revisé, 50% del gasto gubernamental es el Social Security. Un tercio son pues las otras instituciones del carácter gubernamental y un 9%, casi un 10%, a pagar los intereses de la deuda. O sea, el gasto grande es el Social Security, el Medicaid, el Medicare, etcétera, etcétera. Los republicanos han sido acusados de querer destruir el Medicaid, el Medicare, el Social Security. ¿Cómo defiende usted tocar eso? Mira, primero hay que entender que el gasto público reemplaza el gasto privado. O sea, es una competencia y hay muchos de esos puestos y ese % de la economía, ese sector de la economía que de una u otra forma domina el gobierno, el sector privado perfectamente lo puede llevar. Elon Musk demuestra eso con gran claridad al poder hacer una capacitación de esa nave que regresa y sin embargo el sector público no ha podido lograr con esa eficiencia. O sea, yo creo que primero es falso la idea de que los republicanos quieren desmontar Social Security, pero sí en ese espacio del gasto discrecionario que se le llama, hay enormes despilfarros que lo que crea no solo es un gasto, y el gasto público tiene que ver mucho con la inflación, sino busca en efecto una dominancia de parte del poder político que de una forma directa e indirecta establece un clientelismo político que es muy dañino a lo que es el sistema de autogobierno. O sea, el buscar empoderar a la ciudadanía, a la sociedad civil, tiene que ser una prioridad de un gobierno que aspira a permanecer siendo libre y popular. De lo contrario, pues vamos a tener un gobierno que en efecto con su gasto y el control sobre un cuerpo administrativo. O sea, cuando hablamos del Estado profundo, el Estado administrativo existe y ejerce enorme influencia. Y hay agencias como, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, que ejercen un papel tiránico sobre la producción, sobre el sector privado. Y cuando miramos por qué, por ejemplo, el río Hudson en Nueva York no está en los estándares que anunciaron cuando yo era niño, iba a la escuela, es porque el sector privado y la tecnología y los avances han mejorado y se contamina mucho menos. Entonces, todo lo que pueda estar en manos privadas, por lo general,
va a hacer un mejor papel. El tema, antes, me tengo que ir a una pausa, le voy a dejar una pregunta pendiente a Sabina. El 50% ese de Social Security por ley no se puede tocar. No se puede tocar. Así que vamos a ver qué dice Ramaswamy de lo que puede hacerse. Are you going to be closing down departments? We expect mass reductions. We expect certain agencies to be deleted outright. We expect mass reductions in force in areas of the federal government that are bloated. We expect massive cuts among federal contractors and others who are overbilling the federal government. So yes, we expect all of the above. And I think people will be surprised by, I think, how quickly we're able to move with some of those changes, given the legal backdrop the Supreme Court has given us. Claro, cuando habla del marco legal es eso. O sea, que donde va a hacer esas reducciones son en las agencias. Curiosamente puede reducir el gasto militar. No es de lo, y se puede en las propias secretarías eliminar algún tipo de secretaría, etcétera. Pero tú que fuiste comisionada de la ciudad de Miami, ustedes están obligados a balancear el presupuesto. Quiere decir que ustedes no pueden, para cerrar el presupuesto, ir a un banco y pedir prestado, ¿verdad? ¿Tú no crees que el gobierno federal debería hacerse lo mismo o por lo menos ponerle el famoso tope a la deuda o a los préstamos que los demócratas no están de acuerdo y los republicanos sí? Es algo que sí se pudiese hacer, pero que en este momento la realidad es que no es realista. O sea, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, lo mencionas tú con el Social Security, es que ese dinero al final del día viene siendo de ese contribuyente. Y es por eso que llega un momento en el que no se puede tocar. Lo que está diciendo él, en realidad, un 80%, si se hacen los números de todo lo que yo he leído, no viene siendo realista. No estoy diciendo que ellos no vayan a recortar agencias del gobierno. No estoy diciendo que no vayan a recortar puestos gubernamentales. Pero la manera en la que se balancea el gobierno federal y que lo hacen las municipalidades es completamente diferente. Y acuérdate que también Estados Unidos tiene la potestad y tiene la manera de poder imprimir dinero y poder hacer muchísimas otras cosas que a nivel local están mucho más manejadas y mucho más controladas. Cuando imprimes dinero creas inflación, ya lo vimos aquí, ¿no? Ya lo vimos, pero lo venimos viendo porque hemos pasado por 8 años completamente atípicos, con 2 diferentes gobiernos. Es decir, nosotros estamos pasando por 2 momentos atípicos, con situaciones atípicas y con una inflación que además es mundial. Bueno, pero es mundial porque el dólar... Claro. Mira, la realidad es, tú mencionaste la enmienda del presupuesto balanceado. Eso fue algo que Ronald Reagan siempre quiso hacer. Los estados lo tienen. O sea, yo sé que se ha propuesto el techo de la deuda, pero alguna vez se propuso que el gobierno federal tuviera que balancear el presupuesto al modo... Fue una de las cosas que Ronald Reagan quiso, pero no obtuvo los votos. O sea, los republicanos no lograron poner una enmienda a la Constitución incluyendo el factor de que el gobierno federal tiene que balancear el presupuesto. Eso sería fundamental. Eso sería fundamental. Hay que entender, por ejemplo, durante la Guerra Civil, los Estados Unidos logró, en una guerra civil, logró sobrevivir y sobrepasar las cosas. Esto relativamente es un invento nuevo de la impresión, un invento keynesiano, donde imprimes dinero, creas una demanda artificial que no está atada a la producción. ¿No fue Nixon el que tuvo la culpa al quitar el patrón oro? Bueno, eso empeoró la situación, pero realmente desde que Keynes llegó, que esto cambió a partir de 1980. Para el público que no está, porque hay mucha gente que ha venido presente. En Estados Unidos, en vez de discutir sobre Marx se discutía sobre Keynes y Hayek. El keynesianismo, digamos que es una suerte de socialismo, donde el gasto público es grande, se puede uno endeudar, y Hayek proponía todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando hace referencia a Keynes, el keynesianismo. Una importante referencia, porque mira, en los 70 quedó básicamente falsificada la propuesta de Keynes al existir desempleo, inflación y bajo Keynes decía que no podías tener las dos cosas. Y que un poco de inflación no era malo, etcétera. Claro, él decía que si había inflación, pues quiere decir que la economía iba a estar pujante, iba a haber bajo desempleo. Pero en los 70 fue todo lo contrario. O sea, no hubo crecimiento económico, hubo desempleo y hubo alta inflación. Quiere decir que quedó desmontado. A ver, pero volvamos al Seguro Social. Hay mucha gente que no sabe, aquí no siempre hubo Seguro Social. Seguro Social empieza con el gobierno, tengo entendido, usted que sabe de historia, de Roosevelt, ¿no? Ahí con el New Deal. Y entonces, la propuesta era, te voy a obligar a ti a ahorrar
para cuando seas viejo. Entonces la bronca era, ¿por qué me va a obligar el gobierno mío a ahorrar? Entonces dijeron, bueno, porque si llegas a viejo y no tienes con qué mantenerte, el gobierno te tiene que mantener, por lo tanto te obligo a ahorrar. Ese es el Social Security. Condiciones que dijeron, bueno, no puedes usar mi dinero para dárselo a otro, no lo puedo usar como un impuesto, ¿verdad? Pero llegó Kennedy y creó el Medicaid y creó otros servicios para ayudar a los pobres, sacando el dinero de tu ahorro. Entonces, ahí empezó a quebrar. Entonces, yo lo que entiendo, no sé, es que los republicanos, los sensatos, ¿no? Lo que están diciendo es, mira, tenemos que replantearnos el problema, porque si seguimos sacando dinero del Social Security para desviarlo a otra vía, va a haber un momento que no va a haber para nadie. La idea original del Social Security era un suplemento. En otras palabras, iba a ser parte, pero no todo. O sea, que iba a ser un factor de ayuda, pero las personas así todo se esperaba que siguieran ahorrando, se esperaba que siguieran invirtiendo. El nivel, lo que pasa es que ha cambiado toda la dinámica en el sentido que el principio de ahorrar es algo que básicamente se ha tirado por la borda. Y en parte, repito, cuando tienes una deuda federal tan grande, estás compitiendo con fondos privados para la inversión. Te tengo una mala noticia. Yo saqué la cuenta con lo que tú has ganado a lo largo de todos estos años. Si te lo dieran completo, tendrías $1,5 millones para retirarte. Yo lo sé. Entonces ahí hay gente, pero entonces los demócratas podrían decir que somos unos egoístas, ¿no? Que no queremos compartirlo. Vamos a una pausa, y sacamos cuenta, a ver cuánto te tocaría a ti cuando... Ya yo sé cuánto, yo hice todas mis cuentas ya. Vamos a una pausa y cuando regresemos...